Bienvenidos a un episodio más de Papá Primerizo, el podcast donde les cuento todo lo que me pasó desde que me enteré que iba a ser papá. En el capítulo de hoy, de ahora en adelante serás doble yema. En el capítulo anterior les conté cómo había sido el rollo de cómo me enteré toda esta vuelta de que iba a ser papá. Ahora les voy a contar cómo me dieron la noticia de que no era un bebé, sino 2 bebés. Fue un 4 de mayo y ese día nos habíamos quedado a dormir donde mis suegros para madrugar y llegar temprano y evitar la fila y toda esa vaina. Era nuestra primera ecografía. Nosotros tuvimos problemas con la EPS, con el plan premium, con la prepagada. Entonces nos cogió la noche para los controles y los exámenes. Y esa era la primera vez que íbamos a ver a nuestro bebé y la primera vez que nos iban a atender y nos iban a indicar cómo se debe llevar un embarazo. O sea, ya habían pasado 3 meses, no habíamos ido al médico. Estábamos en las nubes, lo único que sabíamos era que estábamos embarazados, pero no sabíamos qué hacer al respecto, qué citas pedir, ni nada de eso. Entonces estábamos muy nerviosos. Mi suegro nos llevó, todo tranqui, llegamos a tiempo, nos sentaron en la sala de espera, comenzaron los nervios. Póngale cuidado, yo soy muy tranquilo y cuando estoy en esos momentos de angustia me pasan 2 cosas. O me funciona el estómago y me manda para el baño, o comienzo a hacer chistes flojos para que con la risa se distensione un poco el ambiente. Ese día yo no podía hacer más sino caminar de lado a lado, limpiarme el sudor de las manos con el pantalón y esperar a que nos hicieran entrar. Cuando llegó el momento pasó Luis a la camilla. El tema de la desnudada es complejo, pero digamos que en las mujeres esa pena o esa timidez con los doctores se va perdiendo con el avance del embarazo y eso es de admirar porque realmente es muy incómodo. Me pongo yo en la situación de ellas, que siempre las estén examinando, mirando, que se desnuden, que muestre aquí, que muestre acá. Y muchas veces son hospitales universitarios, entonces muchachos miren, es aquí, esta es la zona, o aquí se aprieta, o aquí se mira, o eso debe ser una mamera. Entonces pues es como incómodo, pero pues las admiro por ese tema, porque eso sí debe ser muy maluco. Retomando la vuelta, la doctora le aplicó un gel en la panza, es una salita chiquita como de, no sé, 5 metros de profundo por 2 de ancho, oscura. Le aplicaron un gel en la panza y comenzó a mostrarnos lo que ella veía. Era la primera vez que veíamos a nuestro bebé en televisión, como llamo yo. Ella nos iba hablando y nosotros estábamos felices, súper nerviosos, queriendo saber qué estaba ahí, interpretando ella sus mamarrachos, porque pues la verdad eso no se ve nada, manchas grises y negras, pero no se ve nada más. Pero pues uno sabe que ahí hay un bebé, ellos me dicen, mire, aquí está esto, aquí está lo otro, y uno ve cómo hará para saber. Entonces de repente la doctora suelta la bomba: papitos, les tengo una sorpresa. Así literal, esas fueron las 5 palabras que dijo y nos dejaron a nosotros en un silencio de un segundo que se tomó la sala, pero parecieron horas. Luisa y yo nos tomamos de la mano, respiramos profundo, esperamos a que la doctora siguiera hablando. Lo que no sabíamos es que ambos estábamos pensando cosas diferentes. Ella pensaba que le iban a decir que llevaba más tiempo de embarazo, o sea, no llevaba 3 meses sino 5. Y yo, en medio de mis chistes flojos y de mis locuras e idioteces que a veces se me vienen en la cabeza, dije, seguramente era un peo, no está embarazada, nos ilusionamos, bla bla bla, no hay nada acá. Sin embargo, cuando la doctora volvió a hablar, la vida volvió a sacudirnos, un baldado de agua fría sobre nosotros. ¿Y de qué manera? Póngale cuidado, textualmente dijo: no es bebé, son bebés. ¿Cómo? Jesús, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento? Duro. Luisa y yo nos miramos. Ella se puso más nerviosa, se puso a llorar y yo comencé a preguntarle a la doctora que si estaba segura, que revisara bien. Y la doctora, en vez de tranquilizarnos, pues haciendo su trabajo, nos suelta la siguiente bomba también: espérense un minutico porque estoy buscando que no haya un tercer bebé. A veces se esconden uno detrás del otro y nosotros, no, doctora, por favor, no pueden haber más. No porque sea algo malo, pero pues es duro tener 2 bebés, es mucho trabajo, imagínense 3. Ahí la cara nos cambió, la mente se nos puso en blanco, quedamos pálidos. Y como padre presente, o sea, yo quería ser papá, buscamos el bebé, buscamos quedar embarazados. Entonces siempre quise estar en esos momentos. Esta era una de esas oportunidades que nunca me hubiera querido perder, por nada del mundo. Era la primera vez que iba a ver al bebé, así fuera por televisión. Pero desde allí se comienza a generar un vínculo que yo no quiero que se rompa jamás. Y la emoción de ver esa pantalla, de no entender nada de los garabatos que aparecen ahí, porque pues en realidad no se entiende nada, pero saber que ahí está es demasiado. O sea, eso es algo indescriptible que
Ya después uno con el tiempo entiende a los papás cuando le dicen: no tengo palabras para describir esto. Ahora había que sumar que iban a ser 2, que Luisa estaba atacada llorando y que su proceso fue muy diferente al mío, pues a ella le costó mucho más trabajo que a mí asimilar que estaba embarazada. De hecho, yo creo que le fue más fácil saber que eran 2 bebés a enterarse que estaba embarazada. Luego de que nos confirmaran la doble noticia, salimos del consultorio llorando. Me acuerdo mucho que en la sala de espera habían muchas mamás y todas nos veían ahí llorando. Y digo mamás porque yo no vi a ni un solo papá. Algo que me extrañó, pues aunque a mí no me dejaran entrar nunca a las citas, yo exigía siempre que lo hicieran y decía que era el papá y que no me quería perder ningún momento. Sé que pude haber sido ese paciente cansón, ese paciente fastidioso, pero ¿qué le voy a hacer? Algo que acá aún no comprenden y que hace que esa labor se difumine desde los primeros momentos del embarazo es eso. Solo entra mamá, las razones se la dan a la mamá, papá tiene 0 contacto, entonces nada, siempre estuve en contra de esa vuelta. Ambos estábamos blancos. La única pregunta que nos rondaba en la mente era: ¿y ahora qué vamos a hacer? A duras penas cruzábamos palabras, pero eso sí, no nos soltábamos la mano y no dejábamos de abrazar. También nos preguntábamos por qué sucedió esto si ninguno tenía antecedentes de mellizos o gemelos en las familias. Y llegamos a una conclusión: fue puro talento y fue una bendición muy hermosa. Cuando salimos se me ocurrió a mí la brillante idea de hacer una videollamada, así que como todos estaban pendientes de recibir noticias de bebé, les escribí por WhatsApp en un grupo que creé de abuelos, que les dije que se conectaran, que era urgente. Tal vez el haberles dicho urgente no fue lo más oportuno, pues porque como estaban esperando noticias se alarmaron, pero logré captar la atención de todos. Algo me dice que todos pensaron lo peor, obviamente, y ninguno le pasó por la cabeza lo que yo les iba a decir. Mi mamá estaba fuera de la casa, mi suegra en un negocio de telas, mi hermana en el trabajo, mi abuela en la casa, mi suegro fue el último en conectarse y por fin llegó el momento de soltarle la noticia del año y de nuestras vidas. Yo hablé porque Luisa, si al caso, podía respirar y les dije: bueno, estuvimos en nuestra primera cita. Ahí entraron puntos suspensivos, tomé aire y sin pensarlo y sin anestesia me fui desahogando. Son gemelos, son 2 bebés, van a ser 2, les dije, y de inmediato ¡boom! Gritos de emoción, lágrimas de preocupación. Por allá me dijeron que con eso no se jugaba, porque evidentemente eso era algo que alteraba todos nuestros planes y que de aquí en adelante nos enfrentamos a un embarazo de alto riesgo. Pues para los que no saben, el hecho de ser gemelos es un embarazo de alto riesgo. Entonces les confieso, mi abuela no entendía lo que pasaba, tuvo que llamar a un tío para que le explicara porque no sabía qué sucedía. Luisa nuevamente lloró y tratamos de explicarles cómo había sido el momento. Yo en medio de mi angustia y de mi sorpresa, pues era primerizo y por partida doble, un doble yema como me bautizaron minutos después. Llamé a un amigo a contarle y obviamente con él la comunicación fue súper diferente, pero la verdad sentí tranquilidad, mucho amor por parte de todos y ese mismo amor y apoyo que hemos recibido hasta el día de hoy y el que seguro disfrutarán mis hijas durante sus vidas. Y aunque era una noticia bomba, debíamos reaccionar porque no podíamos seguir en las nubes. Entonces otro bañito de realidad nos sirvió y nos acordamos que teníamos que irnos a trabajar. Luisa para su trabajo, yo para el mío, ambos para la oficina. Ninguno hizo nada y la mente de ambos siguió volando hasta ahora, cuando las vemos y ya no nos imaginamos la vida sin esa super noticia. Para cerrar y para concluir, entonces les digo: sé que el trajín y el día a día de nuestras vidas y obligaciones requiere que nos concentremos en otras cosas que consideramos importantes, casi que imprescindibles, pero piensen por un momento que, o por lo menos en mi caso, ese momento en el que me dieron esa noticia nunca más lo iba a volver a vivir y que ese vínculo con nuestros hijos se crea incluso desde antes de verlos por primera vez en la televisión, como digo yo. Esa unión se fortalece estando ahí, asumiendo nuestro rol, dejando a un lado esa coraza machista que nos han impuesto en la sociedad y dejando aflorar nuestro lado más sensible, es como mientras avanza el embarazo. Ahí va despertando uno ese lado sensible. Hábleles así no los vea, léales un cuento, póngales música. Así se va haciendo fuerte ese vínculo, que es para siempre. Por último, intente no perderse ninguna cita, ningún detalle, nada de nada. Todo puede ser único e irrepetible y tenga en cuenta que eso sí sería realmente doloroso, porque usted no va a volver a vivir eso. Simplemente pasó una vez y ya. Y recuerden que la primera vez es inolvidable. Así que dígale a su jefe: papi, le camello horas extras o después cuadramos, pero no me pienso perder ninguna ecografía ni nada que tenga que ver conmigo. Créanme que el amor que despiertan los bebés es contagioso, por lo que le van a dar todos los permisos que necesite y le van a brindar mucho apoyo. No solo en su trabajo, su familia, sus amigos, todo el mundo va a empezar a emanar amor por montones y usted se va a sentir muy bendecido y va a recibir todo ese cariño con mucho amor
con mucho agrado, y todo eso va a hacer que el embarazo sea mucho más fácil. Y recuerden, yo no soy ni psicólogo, ni experto en paternidad, nada. Yo soy un periodista que quiso contarles cómo fue todo este rollo de ser papá primerizo y de cómo es ser un padre de mellizas. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast.